Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en 2 de Corintios, la carta de 2 de Corintios, en el capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y quiero hablarte en esta mañana de un tema que para mí es muy difícil de poner en práctica y que creo que es muchas veces antinatural para nosotros, que nos cuesta mucho. Y quiero hablarte sobre la generosidad, sobre la generosidad. Y si vos lees 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, hay un resumen de lo que hoy venimos a recordar, a pensar y a celebrar. 2 de Corintios, capítulo 9, leo y dice así: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Hoy vamos a meditar en la gran generosidad que ha tenido Dios para con nosotros. No sé si alguna vez buscaste o pensaste en esta palabra, pero si vos buscás la definición o empezás a indagar acerca de la palabra generosidad, es la virtud de dar algo bueno, de dar cosas buenas a los demás, con una motivación sana, pura, no esperando algo a cambio. Es la actitud que lleva a la acción de hacer un bien por los demás, algo que los demás posiblemente necesiten. Es, decía una persona, mucho más que un impulso momentáneo, es una orientación moral de la persona a hacer un acto bueno por los demás. Ahora, la generosidad también, ampliando la definición, no solamente tiene que ver con hacer un bien, con tener un acto bueno para con los demás, sino que implica el rechazo de muchas cosas que generalmente nos atan, ¿no? Como el individualismo, el materialismo, el orgullo, el egoísmo, la codicia, que son todas cosas características de la humanidad, pero propias del pecado. El pecado mismo, a cada ser humano, a todos los que estamos en esta mañana acá, nos lleva a vivir una vida constantemente centrada en nosotros mismos, constantemente enfocada en nosotros. Y si de algo podemos rescatar como sobra, y si de algo podemos sacar como esto no hace tanta falta, entonces, bueno, desde ahí podemos llegar a brindar algún tipo de, llamémosle, generosidad, ¿no? Ahora, la generosidad, y lo que quería compartirles en esta mañana, es algo mucho más grande que eso. La generosidad es una virtud, es una característica que tiene, sin lugar a duda, Dios, y que Dios desea que tengan sus hijos. Ahora, lo que venimos a hacer en esta mañana, lo que nos convoca en esta mañana a este lugar, es nada más y nada menos que un acto de la generosidad de Dios. Es la gran generosidad de Dios que ha tenido para con todos nosotros los que estamos acá. Dios ha sido muy, muy generoso con nosotros. Ahora, si le preguntáramos a Dios de qué forma fue muy generoso con nosotros, lejos de irnos a toda la Biblia y poder hablar de cada capítulo de la Biblia o cada libro de la Biblia, podemos centrarnos en esta mañana en 2 Corintios 8:9, en donde se nos habla de la gracia que ha tenido Dios para con nosotros. Y ahí hay una explicación, para mí, sin duda una explicación de qué es la generosidad. Entonces, Pablo dice en este versículo que la gracia de Jesús se manifestó mediante lo que Jesús hizo. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que entonces con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mirá, a todos nosotros nos tocó y nos toca naturalmente ser seres humanos. Pero Jesús es Dios y Él coexiste en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad. Él es Dios. Y como Dios, ¿cuántas necesidades tiene? Ninguna. Él es eterno, Él es perfecto. Él es todo suficiente en sí mismo. Es decir, Él no necesita que alguien venga a darle una mano, que alguien venga a ayudarlo, a aplaudirle para que Él se sienta mejor. Jesús es Dios.
y eternamente fue, es y será Dios. Él es eterno. Y como Dios no tiene ninguna necesidad. Podemos decir mediante este pasaje que Jesús es rico. Y esa riqueza aplícala a cualquier cosa que se te ocurra. Podemos aplicarla a términos económicos, pero a Él no le hace falta, es que Él no depende de la economía. Podemos aplicarla a términos materiales, pero tampoco le hacen falta. Los cielos no lo pueden contener. Jesús es rico en todo aspecto que vos puedas llegar a pensar. Él no necesita que la gente le levante la autoestima, Él es rico en sí mismo, Él se siente amado, Él es amado en la Trinidad, Él comparte una unión perfecta que nos comparte ahí en Juan 17. Él está completo, Él es perfecto en todo sentido, en todo ámbito, rico en todo. Así que no necesita nada, relaciones, afecto, no necesita que alguien lo aplauda, lo estime, no necesita algún tipo de ahorro para llegar a algo y sentirse un poco mejor. Él no necesita de un mañana para sentirse mejor, porque Él es eterno y todo suficiente en sí mismo. Jesús es rico, completamente rico. Ahora, cuando uno estudia la historia de la salvación, uno entiende y estudia en el Antiguo Testamento que se va prometiendo la llegada de alguien, la llegada de un rey, de un Mesías, y llega al Nuevo Testamento y se encuentra con la descripción de este pasaje, de que Jesús siendo rico se hizo pobre. Y créanme que esto va mucho más allá de términos económicos. No está hablando necesariamente de términos económicos. Está describiendo el acto más grandioso que hizo Dios por toda la humanidad, que es el de enviar a su Hijo a este mundo y convertirlo, hacerlo un ser humano. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Viene hablando justamente de la preexistencia de Jesús, de que Él existía desde el principio, pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. A nosotros nos toca ser seres humanos porque no tenemos otra opción. Él se hizo humano. Él tomó forma humana. Y todos sabemos lo que eso implica, ¿no? Todos sabemos la implicancia que tiene ser humano. Pero pensá que Él no tenía ningún tipo de necesidad. Pensá que Él no tenía ningún tipo de deseo de que alguien lo complete o alguien le ayude a algo. Él no tenía faltantes. Él era Dios, Él es Dios. Pero algo lo movió. Un motor se activó en el cielo, algo lo movilizó al punto de dejar esa riqueza y venir a ser un ser humano. ¿Cuál es el motor, según este pasaje? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo llevó a hacer este tremendo acto que hizo? Dice a la mitad que por amor a ustedes. Así que este ser rico, Dios, este ser superior, Jesús, Dios mismo, motivado por el amor, toma nuestra semejanza. Se hace ser humano y nació. Y como conocemos la historia, nació en un establo, en un pesebre, y empezó a experimentar todo tipo de situaciones que experimentan los seres humanos. Él lloró, él se cansó, tuvo sueño, tuvo hambre, lo traicionaron, lo juzgaron, no creían en él desde su propio hogar, cuestionaban sus palabras, sus enseñanzas, lo perseguían. Sujeto a todo lo que un ser humano está sujeto. Pero vos y yo no teníamos otra opción. No teníamos otra opción. Somos seres humanos. Es lo que somos. Ahora, lo increíble de la historia de la salvación de Dios es que Dios toma forma nuestra. Dios toma forma humana. Porque quería emparentar con aquellos a quienes quería venir a salvar. Así que Jesús, siendo rico, siendo Dios, movido por amor, va a ser el acto de generosidad más grandioso de la historia. Se va a hacer uno de nosotros. Se hizo, dice el pasaje, pobre. Fíjate que Pablo está tratando de describir el mensaje del Evangelio y está resumiendo todo lo que hizo Jesús en una sola palabra. Todo lo que Él hizo lo resume en una sola palabra. Él se hizo pobre. Fíjate esto, no dice que lo hicieron pobre.
No dice que alguien lo obligó a ser pobre, porque la generosidad es un acto de la voluntad, es voluntario. Y así como nadie le quitó la vida a Jesús en la cruz, sino que Él mismo la entregó por nosotros, la encarnación, el haber venido a este mundo, también fue un acto voluntario. Él decidió venir a salvarnos. Entonces, por amor a nosotros, el rico Dios, ¿qué hizo? Se hizo pobre. Se hizo pobre. Y todo tipo de pobreza que podamos llegar a imaginar, Él las experimentó. Pero con un condicionante distinto al nuestro. Él no las merecía ningunas. Él no merecía nada. Él no merecía absolutamente nada de todo lo que va a transitar en su vida en este mundo. Ningún tipo de insulto, ningún tipo de maltrato, ningún tipo de menosprecio, ningún tipo de traición. Nada de esas cosas Él las merecía. Pero había algo que lo estaba moviendo a hacer lo que estaba haciendo. Un acto puro de amor. Un acto puro de amor. La gracia de Jesús se manifestó en que por amor, siendo Dios, como dice esa vieja canción, dejaste el trono para mostrarnos la luz. Pero no sé si te pusiste a meditar en las implicancias que tiene dejar esas comodidades, dejar esos lujos, esos placeres, la gloria eterna. Nosotros, te repito, no teníamos opción, no tenemos opción, somos seres humanos. Él decidió tomar nuestra forma. Él decidió ser uno de nosotros. Decidió ser humano. Ser humano. Catalogan esto como lo más extraordinario que ha podido hacer Dios por nosotros. Haberse hecho uno de nosotros. Por eso el Evangelio de Juan es tan profundo en explicarnos y en tratar de mostrarnos de que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo es hombre, pero es Dios, pero es hombre. Algo tan loco que lamentablemente muchas sectas se desviaron en decir, no, él no era Dios, era un hombre, era un profeta. Pero ¿cómo Dios si sangraba? ¿Cómo Dios si lloraba? ¿Cómo Dios si tenía sueños, si tenía hambre, si estaba cansado? El gran misterio de la salvación es que Dios se hizo uno de nosotros. Y eso es lo que venimos a celebrar. Porque venimos a celebrar pan, símbolo de un cuerpo físico, humano. Y venimos a celebrar el vino, símbolo de sangre real, sangre humana, la que Él derramó por nosotros. Este es el milagro más grandioso que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la generosidad más grande que Dios ha demostrado por la humanidad. De que por amor, el rico, el perfecto, el que no tenía necesidad, se hizo pobre. Por amor. Y Él no vino solamente a decir, miren, así se vive, esto es un ser humano tipo, modelo, sino que el objetivo era mayor a esto, ¿no? Dice el pasaje al finalizar que por amor se hizo pobre siendo rico para que ustedes, con su pobreza, con el acto de su pobreza, fuesen enriquecidos. Fíjate cómo termina la historia del versículo. Un rico que termina siendo pobre para que mediante esa pobreza un pobre termina siendo rico. ¿No? ¿Estamos hablando en términos económicos? ¿Qué opinan? Claro que no. Estamos hablando en términos espirituales. Pablo está hablando en términos espirituales. Porque la riqueza que Jesús deja es su gloria. Es su gloria. Es algo espiritual. Ahora, la riqueza que Él viene a regalarnos y a darnos también es algo espiritual. Ahora, cuando vos entendiste tu bajeza, tu condición, tu necesidad, de que somos, como dice la Biblia, de que somos polvo, y al polvo vamos, y de que nuestro pecado nos condena, entonces, ¿qué hacemos? Los que hemos escuchado el Evangelio, los que hemos escuchado que Jesús se hizo pobre, abrazamos esta salvación, ¿no? Confiamos en Jesús, creemos en Él, depositamos nuestra fe en Él. Sabemos que no tenemos otra opción, somos polvo. No tenemos alternativa, somos pecadores, vamos rumbo al castigo eterno por nuestros pecados. Pero alguien se hizo pobre siendo rico para nosotros. Alguien nos amó, motivado por el amor, dejó su trono, su gloria, para que nosotros tengamos un beneficio. Alguien fue generoso con nosotros. Entonces, frente a esa generosidad reaccionamos, nos conmovemos, nos enamoramos y entonces nos entregamos, ¿no? Y recibimos a Cristo en nuestras vidas.
Pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, confiamos en Él y automáticamente el pobre, el miserable, el merecedor de todo lo peor, automáticamente pasa a ser un heredero, un coheredero con Cristo, un ciudadano del cielo, un hijo de Dios. Y entonces, para definir y describir todo lo que un cristiano es, en este versículo Pablo dice, ustedes fueron enriquecidos. Podría uno mirar en esta mañana su bolsillo y decir, no, esto no es cierto, ¿no? Podría mirar su entorno, su familia, las situaciones difíciles, laborales, podría mirar su salud y decir, che, esto no es tan cierto. ¿De qué riqueza me hablas? Y vuelvo a repetir lo mismo. Es una riqueza que va más allá de la salud, que va más allá del dinero, porque perdura más allá de la salud, perdura más allá del dinero. Es la riqueza de ser llamado hijo de Dios. Y si en esta mañana estás acá y un día entendiste tu bajeza, tu pobreza, tu necesidad de salvación y te abriste a recibir a Cristo, en ese preciso momento, sin ningún protocolo, sin ningún tipo ahora de programa, vos pasaste a ser rico, pasaste a ser enriquecido, porque Dios mismo ahora vive en vos. Y ahora sos un hijo de Dios. Y ahora disfrutás de la generosidad de Dios. Y venimos a celebrar, a cantar, a recordar de la generosidad que Dios ha manifestado para con nosotros. Dios ha sido generoso con nosotros. Nos ha dado algo que nos convenía. Nos ha dado algo que necesitábamos. Nos ha dado algo que no podíamos obtener de otra forma. Pero quizá esta mañana es la primera vez que venís o hace poco que venís y quizá todavía esa generosidad no ha alcanzado tu corazón. Porque no es algo que haya impactado tu vida. Bueno, estamos para recordarnos de que el rico se hizo pobre para que mediante esa pobreza hoy más y más personas puedan seguir siendo enriquecidos. Que ese cupo no termina, que esa gracia no frena. Y que hoy, como dice el Evangelio de Juan, de la plenitud de Cristo, de lo que Cristo es, todos podemos tomar. Y experimentamos la gracia sobre gracia. ¿Has experimentado la gracia de Dios? Fíjate cómo arranca el versículo 9. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, le está hablando a gente, le está escribiendo en realidad a los corintios, personas que ya habían conocido la gracia, personas que ya habían gustado de la gracia. Ahora, si vos gustaste de la gracia, lo que viene a continuación es para vos. Si vos no gustaste de la gracia y si vos no disfrutás de la generosidad de Dios, quiero hacer un parate acá y decirte, abrazá la generosidad de Dios. La pobreza que estás acarreando en tu vida, el vacío, el no saber para dónde uno va, puede tener un límite, puede tener un cierre, un corte, cuando uno entiende lo que Jesús ha venido a hacer y abraza las riquezas, dice la Biblia, las riquezas de su gracia. Fíjate, no hace falta que lo busquen, te lo leo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Le dice Pablo a los romanos, ¿no ves que desprecias las riquezas de las bondades de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer de que esa bondad te quiere llevar al arrepentimiento? ¿Acaso no puede ser que viniste esta mañana y entendés que estás despreciando las riquezas de las bondades de Dios? Bueno, estamos siempre a un paso, a una oración de distancia del pobre de ser rico. Y no te vas a ir con los bolsillos llenos, lamentablemente. Porque lo que Jesús vino a dar es más que riqueza. Es vida eterna. Claro, porque como dijo un hombre, si hubiese sido nuestra mayor gran necesidad económica, hubiese enviado a un supereconomista, ¿no? Y si nuestra más grande necesidad hubiese sido la de aburrimiento, hubiese enviado un gran super mega archipayaso. O si nuestra necesidad hubiese sido la organización social, hubiese enviado un super mega político. Pero nuestra mayor y más grande necesidad, nuestra pobreza radica en el corazón. Es espiritual. Es que estamos desde que el pecado entró en el mundo, es que estamos separados de la gloria de Dios. Y por eso envió un Salvador, para que las riquezas sean depositadas directamente en el corazón. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo
tiempo pasado. Está hablando a los cristianos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, toda bendición espiritual descansa en los hijos de Dios. Segunda Pedro, capítulo 1, dice que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa ya nos han sido dadas en Cristo Jesús. Es decir, que el Hijo de Dios es rico. De ahí a que viva, experimente la gracia, viva la gracia como rico es otra cosa. Pero el Hijo de Dios es declarado rico espiritualmente. Tiene todo porque Cristo está en él. Y mejor dicho, como lo diría Pablo, él está en Cristo. Así que todo lo que hay en Cristo está en él. Somos uno con Jesús. Y eso es riqueza, eso es bendición. Ahora, la gran tarea de la vida cristiana es que esa parte, digamos, teórica se exprese en la práctica, ¿no? De hecho, cuando se pensó sobre qué cosas hablar cuando hablemos de la Santa Cena, de los símbolos, de la muerte y resurrección de Jesús, pensábamos en que más que simplemente un cuadro en donde veamos lo grandioso que hizo Jesús por nosotros, veamos eso y además las implicancias que eso tiene para nuestras vidas. Por eso, si sos hijo de Dios y hoy venís a disfrutar de la generosidad de Dios, sin duda que eso no es para simplemente satisfacer nuestros apetitos, irnos a casa y estar tranquilos y contentos. Por eso seleccioné este pasaje, porque este pasaje está en el medio de algo que estaba ocurriendo hace 2000 años atrás. El cristianismo comenzó en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Pero pasaron los años y el cristianismo se fue extendiendo. En un momento determinado, eso está en el libro de Hechos, Pablo recibe una visión de un varón macedonio. Macedonia estaba allá del otro lado. Y el macedonio le dice a Pablo, pasa y ayúdanos. Entonces Pablo toma un viaje misionero y se va a Europa. Y ahí empieza a predicarle a las iglesias de Macedonia. Tenemos Filipos, tenemos Tesalónica, tenemos Berea. De ahí tenemos 2 cartas, Filipenses con los tesalonicenses. Pero con el tiempo la iglesia de Jerusalén empezó a pasar por necesidad. Producto de un tiempo posiblemente de sequía, más un tiempo de persecución. La iglesia de Jerusalén la estaba pasando muy mal. Y no tenían WhatsApp como para decir, che, miren, pasa esto, te paso mi alias. Estaban pasando necesidades fuertes económicas. Entonces lo que Pablo hace es realizar una gran colecta. Una colecta que lo va a llevar a todo un viaje misionero, donde él va visitando determinadas iglesias para juntar en las iglesias una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Eso es algo que él había tratado en 1 Corintios, el último capítulo. Pero eso después fue interrumpido. La iglesia tenía que seguir tratando un montón de otros temas, un montón de cosas pecaminosas. Y el capítulo 7 de 2 Corintios termina con un llamado al arrepentimiento. Y ahora Pablo gira y retoma el tema. Y está hablando de la ofrenda, está hablando de la importancia de ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Pero le está hablando a los corintios están del otro lado. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de 2 Corintios. Y acá vamos a ver las implicancias de disfrutar de esta generosidad de Dios. Asimismo, hermanos, dice Pablo, 2 Corintios 8:1, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjate lo que Pablo está haciendo. ¿A quién le escribe? A los corintios. Pero a los corintios le va a hablar de los macedonios, ¿no? Filipos, allá Tesalónica, Berea. Pablo le escribe a los corintios y va a retomar el tema de la ofrenda, en realidad de esta colecta que estaban haciendo para la iglesia de Jerusalén que la estaba pasando mal. Entonces empieza a escribir Pablo y empieza a poner un ejemplo, empieza a poner unas iglesias modelos para este tema, las iglesias de Macedonia. Que fíjense que lejos de alabar las iglesias, en el versículo 1 él alaba la gracia de Dios. Porque si hay alguna virtud y algo bueno que podamos llegar a hacer en esta vida, nunca va a estar más lejos de la gracia de Dios. Por eso dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjate lo que había pasado en las iglesias de Macedonia. Hay 2 cosas que se hablan de lo que estaba viviendo esta iglesia. Dice el versículo 2, prueba de tribulación, grande prueba de tribulación, fíjate 3 palabras medias exageradas, grande prueba de tribulación, pero también dice una profunda, ¿qué? ¿Riqueza?
pobreza. Pobreza. Hay una historia de un cristiano que se acerca al pastor y le dice, pastor, quiero que ore por mí. Usted sabe, estoy por recibir un dinero y quiero que ore para que pueda recibir ese dinero. Si usted ora por mí, yo le prometo que voy a ser generoso con ese dinero que reciba. Lo estaba coimeando, estaba haciendo un trueque, ¿no? Orá y yo doy, soy generoso. A este pastor le dice, ¿usted alguna vez, o con lo que ya tiene, ha sido generoso, es generoso? Él dice, no, pero cuando tenga esta suma, esta gran cantidad, este pastor le dice, es que la generosidad no se trata de cantidad. No tiene que ver con un caudal, tiene que ver con una disposición del corazón. Tiene que ver con una actitud del corazón, es una orientación moral. Fíjate la iglesia de Macedonia. Grande prueba de tribulación, por un lado. Y por el otro, profunda tristeza. ¿Notás estas palabras que Pablo usa para recalcar la necesidad que estaba viviendo, no? Podría haber dicho, los macedonios estaban en tribulación. O podría haber dicho, y eran medios pobres. No, él dice que había una profunda pobreza y una grande prueba de tribulación. Sin embargo, en esa iglesia, en ese grupo de personas que ya habían disfrutado la gracia de Dios, se manifestó la gracia y tuvo implicancias esa gracia. Y dice el final del versículo 2, abundaron en riquezas ¿de qué? De generosidad. ¡Wow! En riquezas de generosidad. Japlotes es la palabra ahí en griego que utilizan. Es sin doblaje, es la palabra totalmente opuesta que vimos en Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo que es inconstante. Es una persona que es totalmente sin hipocresía, que no va a dar para que después se hable de él que dio, que va a dar desinteresadamente. Como dijo Jesús, cuando des, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no hagas tocar trompeta delante de los hombres, no lo hagas para que los demás te vean. Así había obrado la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, habían obrado generosamente para con los hermanos de Jerusalén. Fíjate esto, y acá estamos en el mismísimo tema que nos compete hoy. Si disfrutás de la generosidad de Dios, si has gustado, como dice el Salmo, que Dios es bueno, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Si sos un fruto de su amor, como cantábamos hace un ratito, si sos parte de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, eso va a tener implicancias en qué tan generoso seas con los demás. Eso sí o sí va a tener implicancias en qué tan generosamente vivas para con los demás. Las implicancias de la generosidad es que somos abundantes en dar. Fíjate el versículo 2, abundaron en riquezas de generosidad. Abundan en generosidad. Ahora, si yo te preguntara en esta mañana, la forma en que manifestás el haber sido salvado es que abundás en riquezas de generosidad. ¿Abundás en generosidad para con los demás? ¿Sos una persona generosa? Vos podrás decir, pasa que no estoy en un buen momento económico. Sí, es que no solo estamos hablando de economía, estamos hablando de muchísimas más cosas. ¿Qué tipo de generosidad caracteriza tu vida? En tiempo, el tiempo que compartís con los demás, el afecto que brindás para con los demás. ¿Llevás las cargas de los demás? ¿Te prestás para los demás? ¿Sos útil para los demás en lo que las personas puedan llegar a necesitar? ¿Qué tan generoso podría decir la gente que sos? Porque si hemos gustado de la generosidad de Dios y no estamos viviendo la generosidad, no estamos haciendo un despilfarro de esto, no estamos despilfarrando la gracia, no estamos simplemente agarrando esa bendición y tomándola para nosotros y decir, bueno, esto es lo que era para mí. Era para mí y estoy contento, gracias Jesús. Y estoy acá sentado y gracias, estoy muy contento, era para mí. Y ahí quedó. Y sin duda que Dios quiere llevarnos a mucho más con nuestras vidas. Es que la salvación no fue solo para impactarnos a nosotros, es para que a través de nosotros impactemos a más y más y más y más personas. No con palabras solamente, ¿no? Jesús dijo, no amen de palabra, amen en hecho y en verdad. Amen con acciones concretas. Ahora, hay algo que se presta a que sea esto mucho más fácil, que es cuando vos estás disfrutando de la gracia de Dios, ¿no? Fíjate algo que me salteé en el versículo 2. Dice que había algo que ahora ellos tenían, entre medio de la grande prueba y la tribulación y la profunda pobreza que hay en el versículo.
Bien fuerte. ¿Qué hay? Hay gozo. Hay gozo. Dice, hay abundancia de gozo. Es decir, estamos hablando de personas que estaban plenas, pero no estaban pasando pruebas. Sí. Es que el gozo se trata justamente de que va por encima de las circunstancias. Es el fruto del Espíritu que vimos hace unos domingos. Está más allá de cómo me sienta y está más allá de cómo me esté yendo en la vida. Está más por encima de todo esto. Abundancia de gozo. En medio de situaciones difíciles, llevaron a estas iglesias, aún así, a abundar en riquezas de generosidad. Así que esto nos puede jugar una mala pasada porque nos deja a todos sin excusas, ¿no? Imagínate mañana estar orando y decir, Señor, yo quiero ser generoso, pero estoy en una grande prueba de tribulación. Bueno, 2 Corintios 8:2 te va a decir Dios. O podés decirle, Señor, quiero ser generoso, pero estoy en una profunda pobreza. Bueno, 2 Corintios 8:2 te va a decir Dios. Porque no hay excusas para la generosidad, más que pecado, más que pecado, más que pecado. Si en algún momento, cotidianamente, no tomamos un acto de generosidad, no lo atribuyas a términos externos de tu vida o de tu vida cotidiana. Atribúilo a tu corazón, que tiene una constante tendencia al individualismo, una constante tendencia al egocentrismo, al orgullo, a preferirse por encima de los demás. Siempre. Y ese es el gran enemigo que nosotros tenemos. Por eso Pablo, hablándole a los corintios, les presenta a los macedonios. Y fíjate el versículo 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es gracia, ¿no? Esto es gracia. Esto es lo que puede llegar a lograr la gracia de Dios en el corazón de una persona. Es poder dar más allá de las fuerzas. Y eso era algo de lo que Pablo sabía bien. Y mira, él acá no se pone como ejemplo, está poniendo como ejemplo a los macedonios, pero si te vas dos capítulos para atrás, al capítulo 6, versículo 10, 2 Corintios 6:10, ahí sí Pablo está hablando de su ministerio. Y se está poniendo él mismo como ejemplo. Y él dice, como entristecidos, mas siempre ¿qué? Gozosos. ¿Cómo estaban los macedonios? En abundante gozo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow! ¡Qué plenitud!, ¿no? ¿Qué viene Jesús a dar a los corazones de las personas? ¿Plata? ¿Qué viene a dar Jesús a los corazones de las personas? Él viene a dar abundancia, plenitud. Eso es lo que Jesús le dijo a una mujer junto a un pozo en Juan capítulo 4. Yo vengo a que de tu interior broten ríos. Yo vengo a que se llene tu interior. No tu exterior, no tus baldes, tu corazón. Y cuando tu corazón está lleno, entonces sos generoso. Entonces abundás en riquezas de generosidad. Pablo no podía hacer alarde de su estatus económico, pero podía hacer alarde. Fíjate lo que dice el pasaje. Él estaba enriqueciendo a muchos. ¿Qué andaba? ¿Con una bolsa de dinero por las iglesias? No, andaba con la verdad de Dios. Y gran cantidad de personas, cientos de personas, se cree que fue sin duda uno de los misioneros que más impactó a la historia de la iglesia. Llenó corazones con el evangelio, los dejó ricos, los dejó saciados. Caía una colonia romana, si había una sinagoga, se metía a la sinagoga, hablaba del evangelio y los que creían sí quedaban ricos, saciados, satisfechos, porque Jesús quedaba en sus corazones. Y desde esa abundancia es de donde se brinda el servicio. Fíjate esto, vos no das generosamente para sentirte mejor. Vos no das generosamente para sentirte más pleno. Vos porque te sentís pleno sos generoso. Porque de su plenitud tomamos, dice Juan hablando de Jesús. Es decir, tomamos de lo que ya está pleno. ¿Y vos vas a dar de qué? Dijeron los apóstoles ahí al principio de la iglesia. Mirá, no tengo plata, ni oro. Pero lo que tengo, te doy. Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros estamos completos en Jesús. Es decir, que la falta de generosidad es falta de sentirme completo en Él.
¿Pero qué tengo que orar para que Dios me complete? No, tengo que creer que Él me completó, porque Él ya me completó en Jesús. Él ya me hizo completo en Él. Todas las bendiciones, fíjate el tiempo pasado de Efesios capítulo 1, versículo 3, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo tengo que dejar que mi corazón rebose de gratitud frente a esta verdad. Si no, no hay generosidad que valga. Y eso, desde un corazón pleno, como dice, volviendo a 2 Corintios 8, damos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, está hablando ahí de los macedonios, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuando una persona se convierte al Señor y uno empieza a trabajar con Él en un discipulado y empieza a enseñarle las doctrinas, las verdades básicas de la Biblia, hay un momento en que uno habla de, por ejemplo, la ofrenda y habla de la enseñanza bíblica acerca de la ofrenda y lo que Dios espera de eso, y es de alguna manera como que la persona que está discipulando al otro lo anima a hacer ese acto de ofrendar. Acá es al revés. Los macedonios le escriben a Pablo, le piden a Pablo, danos el privilegio de participar. Fíjate, es al revés el orden. Eso es lo que hace un corazón pleno. Está esperando de qué forma puede contribuir, de qué forma puede dar. Un corazón insatisfecho viene, se sienta y está esperando de qué forma lo pueden bendecir, de qué forma lo pueden acompañar. Pero un corazón pleno en Jesús está viendo, buscando de qué forma puede dar. Puede dar. Porque ya tiene a Cristo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Fíjate, nos pidieran que les concediésemos el privilegio de participar. Es que servir es un privilegio. Cuando servirnos es una carga, y doy fe de eso, porque los que hemos servido, los que están sirviendo, muchas veces sabemos cuando el servicio es una carga. Es que no lo estamos viendo como un privilegio. Es que no lo estamos viendo como una gracia. Nos hemos olvidado de la generosidad de Dios. Nos hemos olvidado de la abundante generosidad de Dios. Entonces, los macedonios eran personas que realmente eran un ejemplo para las demás iglesias. Pero ¿qué era lo que había de distinto en esto? Es que antes de todo esto, ellos habían tenido un encuentro personal con Jesús, ¿no? Ellos habían entendido el mensaje del Evangelio y ellos habían recibido el Evangelio. Y como habían recibido el Evangelio y habían entendido de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor para que mediante su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos, estaban viviendo en consecuencia con esas riquezas, como dice el versículo 2, de generosidad. Pero era porque primeramente se habían entregado a Dios. Fíjate el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es que todo comienza cuando te das primeramente al Señor. Porque si tu servicio o tu generosidad está centrada en el hombre, y te va a durar poco. Porque el hombre es ingrato. Porque el hombre no devuelve bien por bien muchas veces. Porque el servicio no siempre es retribuido. Porque dar no siempre es sinónimo de que voy a recibir. Pero recordá algo que Jesús dijo. No está en los evangelios, pero Jesús lo dijo. Porque lo retoma Pablo en el libro de Hechos. Dice, no olviden las palabras de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Es más plena la persona que da que la persona que recibe. Es más plena la persona que es generosa. ¿Por qué es más plena? Porque está viviendo en consecuencia con el evangelio que ha recibido. Porque abrazó la generosidad de Dios, pero no como un fin en sí mismo, sino como algo que puede brindarle a los demás. Y las otras personas disfrutan de la generosidad de esa otra persona que disfrutó de la generosidad de Dios. Y sin duda vos sos testigo a lo mejor, y sos hasta un testimonio vivo de alguien que brindó su generosidad para con vos. Bueno, es que fue Dios a través de esa persona, pero porque esa persona se dispuso para ser usada como un medio de generosidad. Porque lo que venimos a recordar impacta nuestras vidas. Y si no impacta en nuestras vidas es que no está ahondando en nuestras vidas. Porque ¿cómo puede impactar algo que no produce cambios? ¿Pensaste en eso? ¿Cómo puede impactarme a mí algo que me deja como estoy? ¿Cómo puede impactarme la obra de la cruz si como entro, igual salgo?
La cruz es mucho más grande que un simple mensaje, que un simple sermón, que un simple texto, que una simple historia. Impacta la vida de las personas porque habla de un Dios generoso que envió a su Hijo generoso, siendo rico, estando en su gloria, no teniendo necesidad para despojarse. Y como lo narra Pablo en Filipenses de una manera espectacular, dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición más humillante, siendo ser humano, se humilló hasta las servidumbres más bajas, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es hacerse pobre. Eso es pobreza. Para que mediante esa pobreza, entonces vos recibas la gracia y la misericordia. Una frase media escuchada a veces en política, a alguno le gusta más que a otro. Cuando se habla de que algo es gratuito, hay otro grupo que dice, no, nada es gratuito, ¿no? Alguien lo paga. Es que la salvación es gratuita, pero alguien la paga. Tuvo un costo. La generosidad para el que lo recibe, claro que es gratuita, pero tiene un costo. Tiene un costo que los macedonios lo ilustran perfecto. El costo es, versículo 5, una persona que se entregó al Señor. Versículo 4, una persona que vio el privilegio de dar para los demás. Versículo 3, una persona que da más allá de sus fuerzas. Versículo 2, una persona que abunda en generosidad. Ese es el impacto del Evangelio en la vida de una persona. Seguramente tenés muchas pruebas a diario de esto. Seguramente todos los días vas a tener una prueba de generosidad. Fíjate el versículo 8. El versículo 8 dice Pablo, no hablo como quien manda. Qué difícil es pedirle a alguien ser generoso. ¿Sabes por qué? Porque si después es generoso porque quería o porque lo mandaste. Y si es generoso porque lo mandaste, entonces no es generosidad. Porque no es un acto libre de la voluntad. Qué difícil es pedirle a alguien que sea generoso. ¿Y Pablo qué le está pidiendo a los corintios? Que sean generosos. ¿Y cuál es el énfasis de este mensaje? Reflexionar en la generosidad de Jesús para que seas generoso. Ahora, Pablo dice, yo no es que te quiero mandar, no hablo como quien manda, dice el versículo 8, sino para ponerte a prueba. Para ponerlos a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Pablo dice, yo no los estoy ordenando, pero acá está la prueba. Hay una prueba. Los santos de la iglesia de Jerusalén están en necesidad. Ahí está la prueba. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo no los estoy ordenando, porque la generosidad tiene que brotar libre y voluntariamente. Pero hay algo que Pablo dice en varias cartas que él era y que hacía. Él dice, yo persuado a los hombres. Yo los persuado. ¿Qué es persuadir? Es mostrarles lo que le conviene. Es guiarlos sin ordenarlos, sin obligarlos, pero es mostrarles el camino. Che, es por acá. Es por acá. Y mirá, están en necesidad. ¿Qué vas a hacer? Cada día vos vas a tener estas situaciones. Las situaciones del versículo 8. Cada día la sinceridad de tu amor va a ser puesto a prueba. Cada día. ¿Qué vas a hacer? Quizás tenés que anotarlo. Y cada día en una hoja decir en qué situaciones fui generoso o no lo fui. Hacelo. Porque eso va a poner en práctica lo que venimos a recordar. Eso va a hacer que por obra pongas la generosidad de Dios. Quizás va a ser, posiblemente, no sé, tener que visitar a alguien, dar tu tiempo de bien a otros, visitar a alguien que está enfermo, que está en necesidad. Quizás es perdonar, un acto generoso, porque no lo merece. Quizás es llevar las cargas, o quizás es alivianar las cargas, dar una mano, ofrecerse, ser una persona dispuesta para los demás. Quizás es integrar a alguien, quizás es estar atento a lo que está sucediendo. A veces estamos tan ensimismados en nosotros, tan ensimismados que nos hemos olvidado de mirar alrededor. Y la iglesia se centra en uno mismo. Todos centrados en uno mismo. En nuestra relación con Dios a lo mejor y en nuestra vida espiritual, pero todo en relación a uno mismo, a nosotros mismos. Quizás tenés que ser hospitalario. Dios va a ir poniéndote a prueba. Dios va a ir mostrando lo que tenés que hacer. Y para terminar, el objetivo final es pasar del querer al hacer. Porque yo estoy seguro que si te pregunto, ¿te gustaría ser generoso? ¿Te gustaría ser generosa? Es muy probable que la respuesta sea sí. Nadie va a decir, la verdad que no, olvídate, el 2025, nada de generosidad, ningún gesto, nada de generosidad.
Dice el versículo 11, 2 Corintios 8, 11. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo. Fíjate, vamos a leer desde el 10. Y en esto les doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaste antes. No solo el hacerlo, sino también el quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Así como estuviste rápido para querer y levantar la mano y decir, yo voy a ser generoso este año, puedas estar rápido en cumplirlo, en ponerlo por obra. Porque la fe, sin obras, está muerta. Y sabes que eso va a traer mucha plenitud a tu vida. Es muy difícil medir la generosidad. La neurociencia ha hecho algún trabajo. En Alemania y después replicado en una universidad de Estados Unidos, se hizo un estudio con un grupo de personas, que imaginémonos que es este grupo, donde se lo dividió al medio al grupo, mitad y mitad. A cada grupo se le dio una gran cantidad de dinero. Y a la mitad le dijeron, no pueden compartir este dinero, tienen que gastarlo solo en ustedes. Esta mitad. Ay, chocho, Lucas Rufa ya está sonriendo. Pero a la otra mitad le dijeron, ustedes tienen la obligación de usar ese dinero, una mitad para ustedes y otra mitad para ayudar a los demás. Las universidades hacen estos tipos de estudios, la neurociencia, después conectan los aparatos a la cabeza y ven todas las interconexiones neuronales y todo lo que hace el cerebro. ¿Qué pasó? Todo lo que era el grupo que había compartido tenía mucha más actividad neuronal. Tenía más activado el sistema de recompensa. Es aquello que se activa en nuestro cerebro para buscar el placer. En síntesis, no nos vamos a poner técnicos. Tampoco soy neurólogo. Habían sido más felices las personas que habían compartido, que habían sido generosas. Habían sido más felices. Es como si la Biblia ya decía, más bienaventurado es dar que recibir. Es como si ya estaba anticipado en la palabra de Dios que la plenitud viene cuando me doy a los demás. No cuando busco seguir equiparando para mí. Y qué triste es que una vez tengamos los graneros llenos, podamos decir, alma, regocijate, comé y bebé, como la parábola. Necio, dijo Jesús, necio. Esta noche han venido a pedirte tu alma y todo lo que has almacenado, ¿qué va a pasar? Esto no es una invitación a no ahorrar más ni a no ser sabio con el dinero. Esto es una invitación a que la generosidad de Jesús impacte en nuestras vidas de manera cotidiana, al punto que, como en el versículo 2, abundemos en generosidad. Versículo 3, demos más allá de nuestra fuerza. Versículo 4, veamos esto como un privilegio. Versículo 5, nos entreguemos a Dios. Versículo 8, aprovechemos cada prueba y situación como una oportunidad para ser generoso. Y versículo 11, pasemos del querer ser generosos al ser generosos. ¿Qué quedó en el medio de toda esta enseñanza? El pasaje con el que comenzamos. Pablo les lleva a los corintios el ejemplo de los macedonios, pero hay algo que está en el centro y que sobrepasa cualquier ejemplo de iglesia. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La viven? Él, siendo rico, se hizo pobre. En su acto de humildad, en su acto de entrega, se hizo uno de nosotros, vivió la vida que no podíamos vivir, enfrentó el castigo que merecíamos nosotros enfrentar, lo que hoy venimos a recordar. Y entonces en la cruz Él murió como un criminal. Entregó su vida, pero al tercer día resucitó. ¿Y saben qué pasó? Nos enriqueció a todos. Nos enriqueció a todos. Y hoy somos ricos en Él. ¿Qué hacemos con esa riqueza? ¿La guardamos y decimos, vengo el domingo que viene, gracias por el mensaje, muy lindo con lo que me alimenté? ¿O empezamos a vivir vidas que desborden de generosidad, en afecto, en tiempo, en sacrificio? Dios le bendiga.